Hace más de 2000 años nació un bebé llamado Jesús, el cual se predijo que era el Mesías, el Salvador del mundo. Jesús creció, predicaba y hacía milagros, y muchos empezaron a creer en él. Pero el rechazo a sus enseñanzas y rechazo a su persona por parte de muchos desatan una serie de hechos para que sea mandado a crucificar. Todo esto estaba dentro de los planes de Dios para que Él nos librara del pecado y de la muerte y así salvar al mundo. En este video les mencionaré 10 datos curiosos que quizás no sabías sobre Jesús. No nació un 25 de diciembre y nació antes de Cristo. No hay referencias bíblicas ni documentales acerca de esto, lo que hay son indicios que permiten pensar que no fue en esa fecha, como que antes de nacer el Mesías, los pastores pastaban sus rebaños o la realización del censo, ya que estos no podían realizarse en invierno por las altas temperaturas. Fue en el siglo IV que la Iglesia Católica decide fijar esta fecha como el nacimiento de Cristo, ya que coincidía con el festival pagano del Sol Invictus. De acuerdo a estudios, bien pudo nacer entre el mes de marzo o abril. Jesús nació antes de Cristo. Antes, la medida de las fechas se hacía en base a la fundación de Roma. El Papa Ormista se encargó a Dionisio el Exiguo que cambiase el calendario en base al nacimiento de Cristo. El sabio hizo un recuento de acontecimientos y fechas importantes y llegó a la conclusión de que Cristo había nacido en el año 753 de la fundación de Roma, que pasó a ser el año 1 de la era cristiana. Sin embargo, Dionisio cometió un error de cálculo de unos 6 años al datar el reinado de Herodes I el Grande, de manera que la fecha más probable del nacimiento de Cristo es entre los años 5 y 7 a.C. Descendiente de la realeza. Además de ser Dios, la genealogía de Jesucristo en este mundo, tanto desde la línea de María narradas en Lucas capítulo 2 versos del 23 al 38, como desde la línea de José en Mateo capítulo 1 versículos 1 al 16, lo demuestra como descendiente de Adán, de David y de Abraham. Esto demuestra no solo el cumplimiento de los pactos de Dios con su pueblo judío de enviarle un Salvador, sino también que dicho Salvador es para todo el mundo. Cuando llegaron los magos de Oriente, no era un bebé. Según Mateo 2, del 9 al 11, estos no llegaron a Belén el día del nacimiento de Jesús, sino que observaron la estrella de Oriente, la reconocieron como señal y avanzaron con sus caravanas hasta encontrarlo. Algunas investigaciones incluso plantean que Jesús sería un pequeño de entre 12 y 24 meses de edad. Además, según la Biblia, solo hay una referencia a estos magos y no dice nada de reyes. De hecho, ni siquiera dice que sean 3, ni mucho menos sus nombres, ni sus razas, ni sus aspectos. Jesús no nació en un pesebre porque era pobre. Cuando María estaba embarazada, llamaron a un censo a todos los que tuvieran posesiones en Belén, el sitio natal de la dinastía de David. José tuvo que viajar con María a Belén para que les contaran en el censo. Ella se puso de parto y el pueblo estaba tan lleno de gente que tuvo que dar a luz en el pesebre de una posada. Fue criado con costumbres y creencias del judaísmo. Como judío, le enseñaron las costumbres y las creencias religiosas. Tenía que conocer bien la religión porque se encargaría de reformarla y presentar un nuevo sistema de creencias, para redimir a la humanidad de la maldición de la ley. Pese a esto, el judaísmo no cree en él y no lo reconoce como el Mesías, ya que es incompatible con su concepción de Dios. Tuvo hermanos y hermanas. Muchas veces la tradición nos ha dicho que el único hijo de María fue Jesús. Sin embargo, la Biblia nos dice lo contrario. En Mateo 1:25 nos dice que José no conocía a María sino hasta después de dar a luz a Jesús. Esta palabra quiere decir que José no tuvo relaciones íntimas con su esposa sino hasta que vino Jesús al mundo. Más tarde, en Marcos 6:3 nos mencionan los hermanos y hermanas de Jesús. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Muerte de Jesús. Ninguna de las fuentes ofrece una fecha exacta para la muerte de Jesús ni a qué edad murió, pero según datos resumidos de los evangelios canónicos, coinciden en que Jesús murió un viernes coincidiendo con el primer día de la fiesta de Pesach, Pascua judía, que fue el 15 del mes hebreo de Nisan. En el evangelio de Juan, en cambio, indica que la muerte de Jesús ocurrió el día anterior, tarde en la que se sacrificaban los corderos pascuales. La edad en la que Cristo murió tampoco se sabe con seguridad. Según datos, Cristo murió en tiempos de Poncio Pilato, que fue gobernador de Judea entre los años 26 y 36 de nuestra era. Y por datos astronómicos, de acuerdo a la Pascua y a su nacimiento, se calcula que la edad en la que murió Jesús fue entre 34 y 37 años. Título colocado en la cruz, INRI. La tablilla colocada en la cruz como título tenía por función especificar el motivo de la crucifixión, en este caso INRI, rey de los judíos.
la cual nunca se presentó como una confesión cristiana, sino que se trató de una inscripción a la vista de todos. Existen sin embargo discrepancias entre los investigadores, en primer lugar en cuanto al delito del que fue acusado Jesús y por el cual fue condenado a la pena capital. En segundo lugar, en cuanto al grado de implicación de las autoridades judías de Jerusalén en el juicio y sentencia de Jesús. Vino a cumplir una promesa, una sentencia y un propósito. La promesa para el pueblo judío era de que Dios proveería un Salvador. Aquella promesa esperó su cumplimiento por mucho tiempo, hasta que en Belén una virgen dio a luz a un niño. La sentencia era de muerte, y muerte de cruz, así que para que fuéramos salvos y libres del pecado, Dios tuvo que entregarse a sí mismo para cancelar la deuda de millones de personas a lo largo de todas las épocas. Su propósito, morir para salvar a todos los que confiaran en Él, para que podamos tener una relación con Él, le conozcamos y aprendamos a depender de su voluntad. Afortunadamente, en virtud de los avances arqueológicos y las nuevas investigaciones históricas, cada vez más se sabe sobre su vida y su entorno. Pero la verdad más asombrosa sigue siendo que Él resucitó y pagó por nuestros pecados, lo que nos da la esperanza de la inmortalidad y la vida eterna.